¿Eran predicadoras las profetisas? En la Biblia varias mujeres fueron llamadas profetisas, incluyendo María Éxodo 15, 20, Débora Jueces 4, 4, Hulda 2 Reyes 22, 14, Nodías Nehemías 6, 14, Ana Lucas 2, 36 y 4 hijas doncellas de Felipe Hechos 21, 9. Algunas personas que nunca estudiaron el asunto piensan que las profetisas eran predicadoras. Pero no eran. No se menciona ni siquiera que una de estas profetisas predicó o tuvo un discurso en una congregación pública en alguna forma. Las profetisas no eran predicadoras. No predicaban. No desempeñaban el trabajo de pastor ni evangelista, ni la de una maestra de la Biblia. Profetizar significa hablar por revelación divina. Una profecía es una revelación especial por el Espíritu de Dios. Un profeta es un hombre que recibe revelación divina. Una profetisa es una mujer que recibe revelación divina en cuanto al futuro. Los profetas masculinos a veces eran predicadores. Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel eran predicadores. Pero mayormente eran profetas, o sea, ellos recibían revelación divina de lo que le iba a acontecer a Israel. También eran predicadores, aunque se les llaman profetas. Pero las profetisas nunca predicaban en la Biblia. Ellas recibieron breves revelaciones divinas para compartir con individuos, pero nunca fueron enviadas a predicar, ni dirigir una asamblea pública como expositoras de la palabra, ni de hacer la obra de pastora o evangelista. El significado de la palabra profeta o profetisa en el Antiguo Testamento es el mismo que la palabra profeta o profetisa en el Nuevo Testamento. La obra de un profeta es indicada en Deuteronomio 18, 22, que dice: Si el profeta hablaré en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. La palabra del profeta se debe llevar a cabo, o sea, la profecía es normalmente una revelación divina del futuro. En el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones las Escrituras mencionan que las palabras de los profetas eran una predicción del futuro. Por ejemplo, Mateo 1, 22 dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ve también Mateo 2, 17, 23. 3, 3. 4, 14. 12, 17. 21, 4. 26, 56. 27, 9, 35. Solo he mencionado escrituras en el Evangelio de Mateo y hay muchos otros en el Nuevo Testamento, todas referentes al cumplimiento de las palabras de algún profeta del Antiguo Testamento. Digo que un profeta normalmente predice el futuro por revelación divina. Una profetisa, de modo similar, es una mujer que recibe revelación divina. El único libro en el Nuevo Testamento que Dios llama una profecía es el libro de Apocalipsis. El libro de esta profecía Apocalipsis 22, 19 es revelación, el libro nuevo testamentario que es dado en gran manera la revelación de eventos del porvenir. Profecía no indica predicación. Significa una revelación divina bajo el ungimiento del Espíritu. Una profetisa no predica. En el Nuevo Testamento, Pedro, Juan y Pablo no fueron llamados profetas, aunque Dios usó a cada uno de ellos para escribir algunas profecías en su palabra, pero su obra primaria era la predicación. Del otro lado, Agabo se menciona 2 veces en el libro de Hechos como un profeta. Su primer profecía se menciona en Hechos 11, 27, 28, que dice: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Agabo brevemente compartió una revelación que Dios le había dado acerca de un hambre que vendría sobre la tierra. Otra vez, Hechos 21, 10, 11 nos relata otra profecía de este hombre Agabo en las siguientes palabras: Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Note que esto es un simple mensaje de Dios acerca de lo que le iba a acontecer a Pablo en Jerusalén. La profecía ocupó menos de un versículo. No contenía un sermón. El mensaje probablemente fue dado a Pablo, Lucas y posiblemente a Timoteo u otros amigos. No fue un sermón en ningún sentido, sino simplemente una revelación de Dios acerca de lo que iba a ocurrir. Eso es lo que compone una profecía. Poco antes de que se menciona este profeta Agabo en versículo 10, el versículo anterior dice lo siguiente de Filipo: Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, estas hijas vírgenes recibieron revelaciones especiales de Dios.
no predicaron. 1 Corintios 14, 1 y 5 indica que sería una bendición si todos los cristianos profetizaran. Eso no significa que todo cristiano debe ser un predicador, un pastor o un evangelista. Sino, cada cristiano debe andar tan cerca de Dios que le revelará a veces cosas que acontecerán en el futuro. De igual modo, 1 Corintios 14, 24 no significa que si cada persona en la congregación se levantara y predicara un sermón, que todos los incrédulos presentes se convertirían. Significa que si cada cristiano estaba en comunión íntima con Dios como para recibir una revelación de él acerca de lo que acontecería y qué hacer, eso convencería a los que contradecían la certeza del Evangelio. 1 Corintios 14, 39 indica que cada cristiano debe anhelar este contacto cercano con Dios y que Él revelaría su voluntad a nosotros y las cosas que especialmente necesitamos saber para enfrentar al futuro. Acuérdese que esto fue mucho más necesario antes que el Nuevo Testamento fue escrito, comparado a cuánto es necesitado hoy, cuando tenemos la revelación divina completa dada en la Biblia. Hay dos notas confusas en la Biblia de notas Scofield sobre esta cuestión de la profecía. En cuanto a 1 Corintios 12, 10, el Dr. Scofield comenta el profeta nuevo testamentario no era uno que ordinariamente predecía, sino que proclamaba, uno cuyo don le permitía hablar para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, 3. Pero 1 Corintios 14, 3 no dice y no significa que un profeta nuevo testamentario es diferente a un profeta del Antiguo Testamento. Una revelación divina o profecía de Dios sí trae edificación, exhortación y consuelo, como nos dice 1 Corintios 14, 3. Pero no hay ningún versículo de escritura que indica que la profecía es predicación o que hay una diferencia en los oficios de un profeta del Antiguo Testamento comparado a un profeta nuevo testamentario. Otra vez, comentando sobre 1 Corintios 14, 1, el Dr. Scofield dice el profeta nuevo testamentario no era meramente un predicador, sino un predicador inspirado, a través del cual, hasta que fue escrito el Nuevo Testamento, nuevas revelaciones fueron dadas de acuerdo a las nuevas dispensaciones. 1 Corintios 14, 29, 30. Esta aseveración es confusa. Por predicador, queremos decir uno que expone la Biblia. Pero una profecía no era una exposición de la Biblia, sino solamente una revelación nueva de Dios. Algunas personas ignorantes se han aprovechado de estas notas como una excusa para permitir mujeres predicadoras. Pero profetizar no es predicar, es solamente una revelación nueva de Dios, refiriéndose al futuro, y ciertamente siendo una revelación directa e inmediata, no una exposición de la Escritura, no una enseñanza bíblica, ni evangelización o predicación. Profetizar no es predicar. Las profetisas en la Biblia nunca predicaron. Hechos 2, 17 y 18 nos da una profecía bendita del futuro. Proviene del profeta Joel y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Vendrá un tiempo cuando el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne para que ambos hijos e hijas profetizarán, y también los siervos y siervas. Pero ese acto de profetizar no implica que todos serán predicadores o evangelistas o maestros de la Biblia. Significa que cada cristiano estará en contacto con Dios por esa llenura del Espíritu Santo. Y Dios sí revelará a sí mismo, y las cosas que debemos saber, a cada cristiano, para que ellos adviertan unos a otros. Débora, la profetisa en el Antiguo Testamento, no predicó ni ejercitó autoridad sobre el hombre. La historia se relata en Jueces 4, 4, 9. Léalo y verá que no involucraba ninguna autoridad sobre el hombre y por cierto no involucraba predicación. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Débora se sentaba debajo de una palmera y los hijos de Israel subían ella a juicio. No había un gobierno en la tierra.
Cuando dos vecinos estaban en medio de una disputa y no podían llegar a un acuerdo, ellos decían vayamos a Débora para que ella decida. Entonces iban a Débora y ella les aconsejaba, posiblemente bajo revelación divina, cómo resolver la diferencia. Los que deseaban aceptaban su decisión. Ella no tenía autoridad. Cualquier buen cristiano puede ser un mediador entre vecinos hoy día. Eso es exactamente como los cristianos nuevos testamentarios son aconsejados a resolver sus diferencias. 1 Corintios 6, 1, 8 dice claramente que no deben ir ante la ley para resolver sus diferencias ante las autoridades, sino que son mandados si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, uno que no es llamado a ser un predicador o un oficial o líder en la iglesia de todos modos es capaz, por el Espíritu de Dios, de saber qué hacer cuando se le pide ser un mediador entre cristianos. Juzgando uno a otro en ese sentido no tiene nada que ver con la ley o la autoridad. Simplemente significa que cristianos llenos del Espíritu Santo pueden hallar la mente de Dios, y eso es la forma en que Débora juzgaba o actuaba como mediadora entre la gente en la tierra cuando no había rey ni guía y cuando la gente traían asuntos a ella voluntariamente para su consejo. Note que la profecía de Débora dada en Jueces 4, 6, 7 es una revelación divina. Note que ocupa menos de 2 versículos, y note que fue dirigido a un hombre, Barak. En el versículo 9 Dios dio a Débora otra revelación en esta frase porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, y muestra que la insistencia de Barak en llevar a Débora con él desagradó al Señor. Débora no era una predicadora, ni una líder. Dios no quería que ella guíe el ejército. Ella no ejercitó autoridad sobre hombres sino enseñó a hombres. Ella simplemente anunció un mensaje breve de Dios a Barak. María, la hermana de Moisés y Aarón, es llamada una profetisa en Éxodo 15, 20. Allí se nos dice y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía cantad a Jehová. María dirigió a estas mujeres en los cantos. Ella no dirigió a los hombres en los cantos ni predicó a los hombres. Pero María la profetisa fue usada por Dios como una lección a las mujeres que buscan autoridad en asuntos religiosos, y Dios la maldijo con lepra por su pecado. La historia se relata en Números 12, 1, 15. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. Y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Note arriba que María y Aarón dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? María y Aarón estaban en el mismo pecado. El versículo 9 de la Escritura dice entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Dios estaba enojado con María y Aarón porque cada uno quiso usurpar la autoridad. Pero tan solamente María fue afligida con lepra por su pecado. La diferencia es que Aarón había sido asignado por Dios como sumo sacerdote. Aarón fue un hombre y se le asignó el puesto de un hombre. Entonces el pecado de María fue más malvado que el de Aarón, y Dios estaba enseñando a ella y a todas las mujeres una lección por si acaso buscaran asumir autoridad o liderazgo sobre o junto con el hombre.
María era una profetisa, pero aún una mujer profetisa peca terriblemente contra Dios cuando busca una posición de liderazgo como predicadora, maestra, evangelista o líder sobre los hombres. En Mateo 28:10 Jesús impartió una revelación divina, un mensaje a dos mujeres. Él dijo: no temáis. Id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Nunca es fuera de lugar cuando una mujer sigue las instrucciones del Señor. Pero eso no consiste en predicar. No consiste de hacer la obra de un pastor o el de evangelista. No autoriza a ninguna mujer a hacer discursos públicos en congregaciones mixtas. Por tanto, la Biblia coloca todo en su lugar. En práctica y en la enseñanza, Pablo dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:11-12. Estaba de acuerdo exactamente con la enseñanza y práctica de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Ninguna profetisa en la Biblia violó este mandato pleno. Ellas no enseñaban a hombres ni enseñaban en la iglesia y no asumían autoridad sobre el hombre. Aun las profetisas obedecían el mandato de 1 Corintios 14:34-15 de mantener silencio en las iglesias y estar en sujeción, y si querían saber algo, le preguntaban a sus maridos en el hogar. Respondiendo a los argumentos favoreciendo mujeres predicadoras, se debe notar que poca gente intenta comprobar desde la Biblia que mujeres deben predicar. No hay mandato en la Biblia para que las mujeres prediquen. Entonces, cuando una mujer quiere predicar, normalmente salen con sus razones extrabíblicas y acuden a argumentos de observación o razón humana. Notemos algunos de los argumentos. 1. Las mujeres predicadoras han hecho tanto bien, por tanto debe ser que Dios las ha llamado. El otro día un hombre querido me dijo: pero tantas almas han sido salvas bajo el ministerio de mujeres predicadoras. Por sus obras los conoceréis. ¿No comprueba eso que Dios quiere mujeres predicadoras? Otros han sido convertidos bajo el ministerio de mujeres, y serían sinceramente entristecidos y sorprendidos al oír la creencia que mujeres no debiesen predicar. Quizás ellos mismos se sienten como que se hubieran perdido para siempre si no fuese por la predicación de alguna mujer. Entiendo su punto de vista, pero eso no es una buena razón para que mujeres desobedezcan la Biblia, como te mostraré. Sí, mujeres predicadoras han hecho mucho bien, y supongo que han ganado muchas almas. Pero más bien se hubiera hecho y más almas se hubiesen salvado si hubiésemos seguido el plan de Dios en vez de la voluntad del hombre en este asunto. Las predicadoras, al desobedecer a Dios, han hecho más mal que bien. Hay varias cosas que hace falta compartir acerca de este asunto. En primer lugar, la misericordia de Dios es tan grande que Él usa a nosotros, unos instrumentos pobres e imperfectos. Él usa los esfuerzos erróneos de muchos que no hacen las cosas de acuerdo a sus métodos, porque son ignorantes del plan de Dios. Mujeres que no han sido enseñadas lo que Dios tiene para decir acerca de este asunto tratan de predicar. Por frecuencia de veras son salvas. Aman al Señor de todo corazón. Anhelan ser usadas. Y Dios bendice su devoción aunque no aprueba de su desobediencia. Por ejemplo, las monjas católicas han hecho mucho bien. Ellas han atendido a los enfermos, han cuidado a los huérfanos, han entrenado a niños y han visitado a los pobres. Muchas monjas católicas son personas sin egoísmo que tratan de agradar a Dios. Pero eso no significa que Dios quiere que las niñas lleguen a ser monjas. No es así. La Escritura dice en forma plena: honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Dios claramente dice que es doctrina de demonios prohibir casarse, tal como los católicos prohíben a sus sacerdotes y monjas. 1 Timoteo 4:1-3. Dios bendice las intenciones honestas de monjas católicas y sacerdotes, aunque su sistema de catolicismo ha hecho más daño infinito que bien, sin duda condenando millones de almas por enseñarles que miren a sus buenas obras o la Iglesia católica, en vez de una fe personal en Cristo Jesús como Salvador. La masonería enseña a los hombres a calmar sus pasiones, de ejercer amor fraternal entre hermanos y de auxiliar uno al otro. La masonería ha ayudado a algunos hombres a vivir vidas más morales, y he conocido algunos casos raros cuando estos contactos masónicos fueron usados para ganar almas. Pero de todos modos, las Escrituras expresamente prohíben a los creyentes juntarse en yugo desigual con los incrédulos. Y la masonería, en general, niega la deidad de Cristo, niegan la necesidad de la regeneración, y engañan a millones de personas haciéndolos pensar que son salvos sin nacer de nuevo. La masonería hace bien, pero al fin de cuentas definitivamente hace más mal. Es así también con predicadoras. Hacen bien, pero cuánto mal hacen.
En primer lugar, el surgimiento de mujeres predicadoras ha significado un incremento de multitudes de sectas de personas con doctrinas falsas de todas clases. Las hermanas Fox y el espiritismo, la señora White y los adventistas del séptimo día, la señora Mary Baker y la ciencia cristiana, la señora Fillmore y la unidad, la señora M. Semple M. Jefferson y su evangelio cuadrado, el pentecostalismo y la gran cantidad de predicadoras enseñando una doctrina de perfección sin pecado, un emocionalismo radical, hablando en lenguas y trances, y su énfasis exagerado en cuanto a la sanidad que ha llevado a miles a la desesperación después de falsas pretensiones de sanidad. Estas cosas seguramente nos advierten que hay un daño infinito con permitir la predicación de mujeres. Me he quedado sorprendido al descubrir en muchísimos casos que los maridos de predicadoras no eran salvos, ni tampoco sus hijos. Los hombres inconversos en tales casos con frecuencia son despreciativos, se amargan y se endurecen. Sin duda, miles de hombres se han mantenido fuera del ministerio porque el ministerio, como lo conoce la gente, no atrae a lo mejor en hombres fuertes. Y las iglesias se han convertido tan afeminados, tan involucrados en asuntos sociales de poca importancia, dado el despliegue de modas de ropa y tan clavado en un formalismo ligado a los sentidos que ya no atrae en general a hombres de negocios vitales, ni hombres robustos, fuertes y sinceros. Puedes estar seguro que la clase de cristianismo que produce predicadoras como Aimee Semple M. Jefferson no produce a la misma vez predicadores como Spurgeon, Finney, Moody, Torrey y Charman. El feminismo en las iglesias es una maldición que contristece a Dios y ha hecho inefectivo su poder y ha desilusionado a la gente que ha perdido la confianza. No dudo que millones irán al infierno por causa de la práctica no escritural de mujeres predicadoras. El plan del hombre puede parecer tan bueno como el de Dios, pero nunca funciona de esa manera. Cuando la Biblia prohíbe que la mujer predique o que usurpe autoridad sobre el hombre, y las manda que se mantengan en silencio y en obediencia en las iglesias, entonces esa es la mejor forma de ganar almas, y de esa forma traerá más gloria a Dios y la bendición más grande a la humanidad. Si prefieres tu razonamiento en vez de la Biblia, puedes creer en mujeres predicadoras. Pero algún día llegarás a darte cuenta que tu razonamiento humano pobre y falible no es tan sabio como la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Algunas personas dicen las mujeres deben ser llamadas de Dios a predicar, porque algunas de ellas han hecho tanto bien. Pero los cristianos nunca deben juzgar por apariencias cuando contradicen la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña claramente que a veces Dios prueba a su pueblo, para ver si le obedecen cuando las cosas malvadas tienen éxito. Por ejemplo, Deuteronomio 13, 1, 4 nos da una clara advertencia sobre esta cuestión. Nos dice: cuando se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Aquí Dios nos dice que permite que falsos profetas y soñadores den señales o prodigios y que los lleven a cabo. Pero manda expresamente que si las señales se cumplen, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. Entonces, sin duda, Dios ha permitido que la desobediencia prospere temporariamente y en forma externa para que su pueblo pueda comprobar realmente si ama al Señor con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. La gente que se deja llevar por las apariencias y lo que aparenta ser bendecido por Dios, ignorando su plena palabra, no aman a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Esta es una antigua teoría promulgada por Satanás que está bien hacer lo malo si al fin resulta en algo bueno. El Señor nos da reglas claras para el cristiano a seguir en tales casos. Cuando el Señor aparenta bendecir a un profeta que no es fiel a Dios, uno todavía no debe oír las enseñanzas falsas del profeta por causa de su éxito aparente, sino en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Dios quiere que el cristiano obedezca su voz, guardando los mandamientos de su palabra, la Biblia. El éxito aparente de algunas mujeres predicadoras no es excusa por desobedecer la enseñanza plena de la palabra de Dios. Otro argumento para mujeres predicadoras es: pero algunas mujeres dicen que tienen una llamada divina a predicar. Sí, en veces ellas dicen ser llamadas a predicar.
Y es cierto que en veces Dios ha estado obrando en sus corazones y sinceramente dirigiéndolas a una entrega total y a la obra de ganar almas. Con frecuencia las damas, por causa de su amor real para Dios y las almas perdidas, se ofrecen al ministerio. Pero malentienden el llamado de Dios. Dios sí quiere que las mujeres ganen almas. Él quiere que las damas enseñen a mujeres, que enseñen a los niños y que hagan trabajo personal con hombres y mujeres y niños. Yo conozco una señora cristiana sincera que nunca hace un discurso en público con la excepción de un testimonio breve en una reunión de oración y que nunca se ha parado detrás de un púlpito, nunca ha intentado exponer la escritura a una congregación y nunca enseñó una clase mixta. Pero de todos modos esta señora ganó 360 almas en un año, y creo que ella tendrá miles de almas a su crédito en la gloria, mucho más que el predicador de promedio. Dios la llamó pero no la llamó a predicar, contrario a la Biblia. La llamó a ganar almas, persona con persona, casa por casa, a toda hora y en todo lugar donde podía. Yo digo que las damas, mujeres buenas y sinceras, en veces malentienden el llamado de Dios. Hay veces que las mujeres dicen ser llamadas a predicar, cuando en realidad quieren la publicidad, la fama y el aplauso de la gente. Hay algunos hombres en el ministerio por razones egoístas. Hay también mujeres en el ministerio por las mismas razones egoístas. En algunos casos de ambos, sin duda, hay un surtido de motivos. O sea, quieren ganar almas, pero también quieren fama y honor. Entonces algunas mujeres honestamente quieren ganar almas, pero quieren ser vistas por el público también. Y en vez de ganar almas y conformarse al plan de Dios, estando sujetas a sus maridos y a otros hombres en autoridad en las iglesias, quieren predicar. Pero el Espíritu Santo, quien escribió la Biblia, no contradice la Biblia cuando habla al corazón de la mujer. Dios no llama a mujeres a ser pastoras o evangelistas, o enseñar a hombres, o tener puestos de autoridad sobre hombres en las iglesias. 3. A veces las mujeres dicen con irritación, pero eso es injusto. Que las mujeres no puedan predicar es una discriminación injusta. La respuesta es fácil. En primer lugar, ¿cuándo mereciste algo de Dios? ¿Qué hizo algún hombre o alguna mujer para merecer ser llamado a predicar? Decir que Dios es injusto en cuanto a esto es malvado, irrazonable y rebelde. Es tan solo la gracia de Dios que nos mantiene fuera del infierno, ¿y por qué debe uno de nosotros rebelarnos en contra de la posición nuestra dada por Dios en su obra? En segundo lugar, no es injusto que Dios prohíba la predicación de mujeres tomando en cuenta que Él prohíbe que la mayoría de los hombres en este mundo prediquen. En una iglesia local, no todos los hombres pueden ser un pastor. ¿Será que Dios discriminó contra los otros hombres en el mundo cuando me llamó a predicar? ¿Es injusto que Dios en su gran misericordia llama a algunos hombres a predicar y deja a otros para ganar almas, y no ser un líder oficial en autoridad en la iglesia? Este clamor proviene de una voluntad rebelde de querer guiar, y no de espíritu manso y apacible, lo cual en los ojos de Dios es de gran precio. Después de todo, el Evangelio es del Señor, y no nuestro, y Él ha escogido su plan para lograrlo. Él no da a todo hombre por igual la misma posición y la misma autoridad. Y Él no ha dado a ninguna mujer el puesto de pastora o evangelista o maestra de hombres, un puesto de autoridad sobre hombres, como dice expresamente. Cristianos con corazones obedientes se deleitan en aceptar la forma que Dios ha delineado en su palabra. La Biblia no prohíbe que las damas oren, que canten o que testifiquen. Pero sí las prohíbe claramente enseñar o predicar o tener autoridad sobre el hombre. Se ha dicho sabiamente que las damas pueden enseñar a otras mujeres y niños, y ellos consisten de 3/4 partes de los habitantes de la tierra. ¿Qué más podría pedir una mujer? 4. Otra objeción es: pero mujeres misioneras con frecuencia predican y enseñan a hombres. ¿Deben regresar las misioneras? Bueno, la palabra de Dios tiene instrucciones cuidadosas que cubren la obra misionera tanto como la obra local. Debemos recordar que la obra misionera no es un invento moderno. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, hubo el misionero Pablo, el misionero Silas, el misionero Bernabé, el misionero Timoteo y muchos más. En realidad, casi todo el libro de Hechos es una historia misionera, contando de cómo los ganadores de almas fueron a los paganos y predicaban el Evangelio a la gente que no lo había oído antes. Entonces los misioneros deben seguir las mismas reglas delineadas en el Nuevo Testamento que deben ser seguidas por todos los obreros cristianos. Hay un lugar para mujeres misioneras como ganadoras de almas, como maestras de mujeres y niños, como esposas de hombres buenos. Dios necesita mujeres en China tanto como necesita mujeres en América, no más ni menos.
Y no hay más razón para que una mujer misionera viole el mandato de Dios, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:12 comparado a una mujer en América que quiere predicar en violación al mandato de Dios. Si tú dices que un gran porcentaje del trabajo misionero hoy es hecho por mujeres, y que las misioneras han ganado muchas almas mientras violaban la regla de Dios en cuanto a la predicación de mujeres y enseñar a hombres, entonces sugiero que te acuerdes de la obra misionera en el Nuevo Testamento. En tiempos bíblicos, usando métodos bíblicos, los misioneros ganaban más almas que en tiempos modernos usando métodos modernos e inescriturales. Algunos creen que la obra de Dios sufriría grandemente si no se imaginaban de formas nuevas e inescriturales de hacer la obra de Dios. En realidad, es al contrario. La obra de Dios sufre grandemente porque no creemos su palabra y no usamos sus métodos y su mensaje. Si no necesitaban mujeres predicadoras en las iglesias del Nuevo Testamento, no las necesitamos ahora. Si los campos misioneros en el Nuevo Testamento no necesitaban mujeres predicadoras, entonces los campos misioneros modernos no necesitan predicadoras hoy. Y es la misma clase de pecado llevar métodos modernos e inescriturales a China como sería llevar un mensaje moderno e inescritural aquí. La obra deputacional de grandes sociedades misioneras ha sufrido grandemente en las manos de mujeres misioneras. Si hombres, verdaderos hombres llenos del Santo Espíritu de Dios fuesen a las iglesias con la apelación de que Dios les ha llamado para esta obra de sudor, sangre, lágrimas, definitivamente haría más para la causa misionera que la concentración sobre la vestidura de costumbres y comida, con fotografías estereotípicas de extraños grupos salvajes presentados frecuentemente por mujeres, mayormente a grupos de mujeres y niños. Hemos debilitado la causa de la obra misionera extranjera, por no mantenerlo en un plano alto y vigoroso como planteado en el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que las mujeres misioneras no deben hablar a grupos de mujeres y niños acerca de la obra misionera. Pero por cierto viola el mandato de Dios cuando una mujer habla ante audiencias mixtas de hombres y mujeres, y se paran detrás de los púlpitos en las iglesias. Podemos asegurarnos que la obra del Evangelio de Cristo entre los salvajes no es prosperada por este pecado. No importa cuán devotas sean las misioneras, todavía han de obedecer la palabra de Dios. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar y otra vez porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La cuestión de mujeres predicadores, entonces, es resuelta por la palabra de Dios. En primer lugar, es la práctica uniforme del Antiguo y Nuevo Testamento que Dios nos llamó a mujeres predicadoras. No había mujeres apóstoles, ni pastoras ni mujeres evangelistas en la Biblia. En segundo lugar, la Escritura expresamente enseña: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. 1 Corintios 14:34. Y otra vez la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:11-12. Los modernistas sienten como que saben tantas formas de hacer la obra del Señor que son mejores que las de Dios. Pero cuando Nadab y Abiú entraron en el tabernáculo llevando fuego extraño, no el fuego señalado, Dios causó que cayera fuego y los quemó. Levítico 10:1-2. Cuando David trajo el arca en una carreta con bueyes, y no como Dios le había indicado, le alcanzó la muerte al que tocó el arca. 2 Sam 6:6-7. Aun cuando el buen rey Usías entró en el templo para hacer un sacrificio, donde era prohibido excepto para el sacerdote, Dios le afligió con lepra. 2 Crónicas 26:16-21. Y cuando María la profetisa quería usurpar la autoridad en la obra del Señor, queriendo tomar el lugar de autoridad como algunos hombres, Dios la afligió con lepra por causa de su pecado. Números 12:10. Hoy todavía hay una maldición, una plaga de un Dios airado sobre las iglesias porque hacemos las cosas de nuestra forma en vez de la forma de Dios. Que Dios nos ayude a traer al Señor de regreso a nuestras iglesias y que le pongamos en primer lugar. Que retiremos a las mujeres de los púlpitos. Que extraigamos la mundanalidad de las bancas. Que Dios nos dé gracia para remover la cobardía de los predicadores. Y que Dios nos dé un corazón para poner a Él en primer lugar. Hay mujeres doctoras, y cualquier mujer que acaba los cursos médicos es permitido ser doctora. Pero cuán pocos son los hombres que las llaman doctoras. Cuán pocos hombres de negocios en una junta directiva elegirían a una mujer como administradora de una compañía grande. Pocos son los hombres que contratarían a una mujer para ser la jefa sobre hombres. No es natural y es ineficiente. Entonces no se pregunta por qué hay verdaderos hombres que no tendrán parte en una iglesia moderna afeminada.
Nunca había falta de hombres para oír el Evangelio bajo el ministerio de la predicación fuerte y con denuedo de Spurgeon, Wesley, Finney, Moody, Torrey y Sunday. Predicadores masculinos plenos, sólidos con un denuedo santo y una clase de ministerio como Juan el Bautista no tienen problema en conseguir hombres para oírles. El Evangelio es sangre, fuego y hierro. Necesitamos más que un show vodevil en el púlpito. Necesitamos más que prodigios infantiles y niños predicadores y mujeres evangelistas en el púlpito si la iglesia tomará su posición correcta en la sociedad, y si el Evangelio ha de ser oído con respeto y convicción por pecadores impíos. Que Dios bendiga a nuestras buenas damas. Él tiene un bendito lugar de influencia y oportunidades para ganar almas para ellas, pero no es en el púlpito. El púlpito es el lugar para los hombres más fuertes que tengamos. El predicador en el púlpito hablaría con una autoridad que es absolutamente prohibido que una mujer ejercite. O que tengamos una pasión en las iglesias para hacer las cosas exactamente del modo de Dios. Entonces, sin duda, el cielo estará sonriendo sobre nosotros y brotará un gran avivamiento en la tierra donde la gente hacen a Cristo su Señor y se esfuerzan a agradarle.